Compañeros, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan? Estamos bien. Ahora, Dalila, abren sus cámaras, por favor. Christopher, buenas tardes. Bienvenidos. Tania Jägersa. Bien. Proseguiremos y finalizaremos el día de hoy con los auxiliares de los comerciantes. Vean su código de comercio, por favor. Ya hablamos en su momento del factor la semana pasada. Esto está contenidos del artículo 263 en adelante. Veamos hoy al agente de comercio. Pero vamos a hacer vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, que se refiere al factor y a los dependientes. En el primero de los casos, bueno, decíamos que a nivel general, los auxiliares de los comerciantes no son comerciantes, algunos de ellos, sino que sirven para apoyar al comerciante en sus actividades comerciales. Para el caso del factor, el factor es una especie de gerente que se encarga de toda la administración de una empresa. Este factor es aquella persona que va a abrir el establecimiento, lo va a cerrar, va a tener a cargo personal, va a cobrar, va a llevar el balance de lo que tenga en el negocio, qué se necesita, va a cobrar, va a pagar. Él tiene todo un concierto de atribuciones, pero él va a ser nombrado mediante mandato, por nombramiento o por relación laboral. Este factor, entonces, va a ser nombrado o va a ser, se le va a otorgar por parte del titular de la empresa como mandatario. También se le podrá levantar un acta notarial como un factor y cuáles van a ser sus atribuciones. Y también por una relación laboral, que es lo que más frecuentemente se da, pero la actividad del factor debe de estar sus funciones dentro de ese contrato de trabajo. Quiere decir que es un contrato de trabajo especial. Ahora, si el patrono no avisa que es un factor y qué atribuciones tiene, se va a entender cuando surja algún problema de prestaciones laborales que él puede decir que es un factor y que tenía determinadas atribuciones, por lo tanto, puede considerársele como un empleado de confianza y a tener mejores prestaciones laborales. Esto, como les digo, se da frecuentemente. El factor es un auxiliar de los comerciantes bastante utilizado. Luego hablamos del dependiente, y este dependiente es aquella persona que, por una relación laboral directa, está dentro de la empresa como un empleado demostrador. Pero puede haber también ese dependiente que está fuera y trabaja fuera del negocio, pero siempre en relación de dependencia en lo laboral. Entonces, estos dos personajes, uno dependiente y el otro independiente, uno está dentro del negocio. El otro anda afuera del negocio llevando a cabo las negociaciones o actividades a que se dedica el principal. Veamos ahora lo que es un agente de comercio.
un distribuidor y un representante. Aquí no vayan a confundirlo por ejemplo. No vayan a confundir al agente de comercio con el dependiente o independiente. Son totalmente diferentes. Si lo leemos en el Código de Comercio para sacar una primera idea, vamos a ver el artículo 280. Léalo, Priscila, en primer lugar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Priscila. Artículo 280, agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser 1. Dependientes si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. 2. Independientes, si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional, cuando así lo hayan convenido con el principal. Los distribuidores o representantes, quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, venden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacionales o extranjeras, llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o representación. Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad de otros agentes que se dediquen a colocar seguros, contratos de capitalización, de ahorro y préstamo, y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufruto, de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales. Bien, gracias, Priscila. ¿Qué diferencia habría entre un agente dependiente y un agente independiente con los que hemos estudiado con anterioridad, que son los dependientes y los independientes? ¿Qué diferencia ustedes podrán encontrar entre uno y otro? Vean su código de comercio. Pueden ver los artículos 273, 274 y 275. Pongamos atención. Veamos el artículo 273.
para que hagamos la diferencia. Los dependientes, dice, son dependientes, el 273, son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa, subrayado, por cuenta y en nombre del propietario de estos. Él actúa a nombre del propietario de la empresa. Y sí, facultades 274. Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabajan están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo y para recibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectúen, salvo que el principal anuncie al público en lugares visibles que los pagos deberán hacerse en forma distinta. Eso dejémoslo por un lado. ¿Qué debemos de entender en el primero? Que desempeñan alguna de las gestiones propias del tráfico de la empresa. Está diciendo empresa. No está diciendo sociedad. Pero aquí viene lo más importante. Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento. Quiere decir que dependen laboralmente ¿de quién? Del principal. Pero que trabajan dentro del establecimiento. Es decir, son unos empleados sin discriminar, como dije la vez pasada, que están detrás del mostrador. Son los que atienden al público dentro del establecimiento, que es la empresa. Luego viene la otra vertiente, que dice dependientes viajeros. Los dependientes viajeros se consideran autorizados para operar, fíjense, a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan. Entonces ellos tienen una relación de dependencia también con el principal o los principales. Pero ¿cuál es la diferencia con el dependiente? Que el dependiente está dentro del mostrador y el independiente no, está fuera del mostrador. Pero está en calidad de siempre de un trabajador bajo la dirección de un patrono. Es decir, dependen ambos, dependiente e independiente, dependen laboralmente del principal. ¿Cuál sería entonces la diferencia con un agente de comercio? Carlos Pérez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carlos. Doctor, perdone, soy honesto. Yo lamentablemente por cuestiones personales no pude estar en la clase anterior, en las anteriores, y no podría en este momento indicarle lo que me pregunta, perdone. Pero ya leímos los artículos, Carlos. Los de ahorita sí, los tres que acaba de leer los escuché, incluso los remarqué acá en mi código, licenciado. No sé si a eso se refiere. Sí, a eso me refiero. ¿Qué diferencia tienen estos dependientes e independientes con el agente? El dependiente, digamos que establece estrictamente que está laborando o trabajando dentro de la empresa, dentro de las instalaciones de la empresa, ya sea brindando algún servicio o vendiendo algún producto. Y el viajero, el que establece el artículo 275, pues él dice que sí puede, digamos, de hecho, él, como la palabra lo dice, él viaja y puede asumir los negocios como representando al propietario de la empresa. Ahí estamos bien. Pero ahora hágame la diferencia con la primera parte del artículo 280, Carlos. Fíjese que hasta ahorita me conecté, licenciado, perdone, solo escuché estos tres artículos. Tendría que leer el 280, perdone. Está bien. Gracias, Carlos. A ver, Negli. Gracias. Sí, buenas tardes, Lick.
Buenas tardes, Nick. Bueno, lo que yo estoy entendiendo del agente, el artículo 280 que dice agente de comercio es como que un profesional que se encarga de promover y negociar. Vamos bien. Ese agente de comercio promueve. Vamos bien, Nick. María de Los Ángeles. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, María. Leyendo un poco más el primero y el segundo párrafo, yo entiendo que los agentes de comercio, al menos en el primer párrafo, yo encuentro similitudes con los dependientes, ya que los dos tienen relación con el principal, pero en los independientes, en los agentes de comercio independientes, acá indica el artículo 280 que actúan por medio de su empresa. Entonces, los agentes de comercio le brindan a la empresa, ya sea, yo entiendo, algún servicio, algún producto. Ahí vamos bien. Los dos van bien guiados por el momento. Lo importante aquí es que empecemos a leer bien el artículo e interpretarlo. No solamente eso, leerlo y ya. No, leerlo e interpretarlo. Vamos bien. Kenia Stephanie. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Kenia. Encienda Yo su cámara. entiendo que, perdón, es que estoy conectada desde el celular. Está bien, Kenia. Disculpen. Lo que entiendo por el factor es de que No, está, factor no. No estamos sí, hablando de pero factor. para entender la diferencia, el agente de comercio es de que este está vinculado con una principal. En cambio, el agente de comercio está con una o varias o más principales. Bueno, Pablo, gracias, Kenia. Pablo Emanuel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Pablo. Pues la diferencia que encuentro es que los agentes de comercio son de modo permanente y además en las facultades dice que promueven contratos mercantiles o los pueden celebrar. Eso pues encuentro como diferente, licenciado. Gracias, Pablo. ¿Puede un dependiente demostrador o un agente viajero, como dice la primera parte, celebrar contratos? Los primeros que leímos, que es el dependiente e independiente, olvídense ahorita del agente, porque dice agente. En cambio, en los dos primeros no dice agente, dice dependientes y no dependientes. Que está dentro del esquema o de la regulación que es el factor. Pero le está diciendo, el dependiente está detrás del mostrador y el agente viajero está fuera del mostrador, pero anda afuera, no celebrando contratos, sino que siempre en relación de dependencia, llevando a cabo actividades del principal. ¿Pueden ellos celebrar contratos? ¿Sí? También. Buenas tardes, doctor. Para que tengamos una idea, podríamos tal vez poner un ejemplo y los alumnos me podrán decir si este es un agente de comercio o no. Cuando uno entra a un supermercado, vamos a ver, hay personas que están con es una tabla la que tienen, están ofreciendo servicios, por ejemplo, tarjetas de crédito, y lo invitan a uno a escuchar las formas o sea, el ofrecimiento que ellos están haciendo de ese producto. ¿Podríamos considerar, doctor, que estos son agentes de comercio dependientes? Porque ellos vienen en nombre de una entidad y ofrecen un servicio, ¿verdad? ¿Podríamos entonces considerarlos a ellos como agentes de comercio dependientes, doctor? Bien, gracias por la intervención. Vamos a abarcar más
del ejemplo que puso la profesora. Leamos de nuevo el artículo 280. Dice, agentes de comercio, agentes. ¿Qué dice en los dependientes en el artículo 273? Son dependientes quienes desempeñan constantemente trabajo. 274. Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento. Dentro. 275. Los dependientes viajeros se consideran autorizados ¿para qué? ¿Para qué? Para operar a nombre y por cuenta de los principales. Veamos el 280. Agente de comercio. Aquí ya los identifica diferente a los dependientes e independientes. Son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente, siempre, ¿verdad? En relación con uno o varios principales. Relación. ¿Están detrás de un mostrador? Sí. Promoviendo. Escúcheme. Promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser. Bueno, por eso le hice la pregunta. Un dependiente que está detrás de un mostrador puede celebrar un contrato con ustedes. Aquí dice que si actúan por orden y por cuenta del principal, sí pueden hacerlo, doctor. El empleado de mostrador puede celebrar un contrato. No, licenciado. Sí, mi hijo. Diego Samuel. Sí, Bueno, yo creo, permítame, licenciado. vaya. Y pues lo que yo miro, licenciado, es acerca de que los dependientes e independientes que tienen una relación laboral, o sea, son subalternos al principal, mientras que aquí los agentes de comercio, por lo que yo estaba entendiendo, es que, o sea, solamente pueden tener una relación, más no una relación laboral, o sea, pueden ser como un conjunto de, por ejemplo, de agentes, o sea, que no estén como que, o sea, no sean subalternos, no tengan una relación laboral directa, sino una relación más bien comercial, pero que es a nombre de una empresa determinada. Muy bien, Samuel. Si fueran lo mismo, ¿ustedes piensan que estarían en el mismo, ¿por qué no están en los mismos artículos? Pónganse a pensar eso. ¿Por qué la ley tiene en el 273 a otros y por qué en el 280 tiene otros? ¿Son los mismos? No. No. Está diciendo primero quiénes son los que están dependiendo de una relación laboral. Aquí está diciendo que tienen una relación comercial. ¿Me explico? En consecuencia, un empleado detrás de un mostrador no puede celebrar contrato. ¿Por qué? Porque está en relación de dependencia. Está dentro del establecimiento. Y el que está fuera del establecimiento solamente está operando de las cosas que le mandó el principal. En este dice, son agentes de comercio las personas que actúan de forma permanente. Los está desvinculando.
en relación con uno o varios principales, uno o varios, ellos pueden estar prestándole servicios, escuchen bien, a un principal o a varios. ¿Me explico? Un empleado demostrador puede estar trabajando para 2 o 3 personas al mismo tiempo. En la panadería, ejemplo, en la panadería de barrio, un dependiente, él es un dependiente allí. Puede a la vez de estar trabajando ahí, estar prestando servicios en otro lado. No. En cambio, el agente de comercio sí. ¿Por qué? Y aquí ellos no deberían de estar en esta disposición, porque ellos son comerciantes, fíjense. No son trabajadores, son comerciantes que pueden prestarle servicios A, B y C porque son agentes libres. Voy a repetir. Son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales. Pero aquí viene lo importante. Promoviendo contratos mercantiles. Un dependiente detrás del mostrador promueve contratos. No. ¿Puede celebrar contratos? No. En cambio, el agente sí, porque es una relación que va a tener con el principal y le va a decir, yo te presto los servicios de venta de repuestos y te voy a promover contratos para que contrates con A, B, C y D. Y de los beneficios que obtengas, yo te voy a cobrar tanto al mes o de acuerdo a los negocios que eres. Entonces, el agente de comercio puede representar a un comerciante, 2 o 3 de diferentes actividades. Pero él sí va a celebrar, fíjense, contratos. Dice, en nombre y a cuenta de aquellos. Yo soy agente de la Curazao. ¿Puedo promover negocios de la Curazao? Sí. ¿Donde la Curazao no puede llegar? Sí. El ejemplo que ponía la profesora es un agente, aquel empleado de, escuchen, el empleado de el banco GIT, ¿será un agente o será un empleado dependiente que está afuera? Jacqueline Andrea, abre su cámara. Licenciado, bueno, fíjese que para ser sincera no comprendo yo las diferencias entre los dos. Por más que leo y por más que le escucho, no comprendo. ¿Cómo es eso, Jacqueline? Bueno, entiendo que los dependientes y los independientes, pues uno está pues dentro del establecimiento y pues atiende a la gente dentro de la empresa, pero el agente es como que ya más, bueno, en mis propias palabras lo voy a decir, como que más formal o superior porque pues celebra contratos de trabajo, eso es lo que puedo llegar a entender. No, Ahora, contratos mercantiles, no de trabajo. ahorita se lo voy a poner mucho más fácil. Fíjense que cómo se complican y el grave problema que traen es que no les han enseñado a interpretar las normas. Es un grave problema que afrontamos nosotros ya
en octavo semestre. Y al hablarles, decir, nosotros no estamos hablando de todos los, no estoy hablando de todos los profesores del octavo semestre, no, estoy hablando de la profesora y mío. Se lo voy a poner más fácil. Sin discriminar. Un panadero puede ir a celebrar contratos mercantiles con San Martín, con la cafetería o establecimiento San Martín. Yo diría que no. ¿Por qué no? Porque tal vez, bueno, la empresa San Martín es muy grande y tal vez no le van a tomar en serio al panadero, es como un empleado de la panadería. Usted No lo pueden está diciendo, celebrar. usted lo está diciendo, Adriana. Usted lo está diciendo. Usted monta su empresa y le dice, voy a ser un agente que va a representar varias empresas. Voy a contratar a nombre de la empresa. Está saliéndose del mostrador y del agente viajero. Es un agente independiente. No trabaja para nadie. Usted es un comerciante que trabaja para usted, promoviendo negocios de otras entidades y celebrando contratos por otras entidades. En derecho civil, más o menos para guiarlos, ¿qué contrato podrían estar celebrando? Ahorita, José Rodolfo. Son servicios profesionales, por supuesto, Carlos. Por eso les vuelvo a reiterar. El que está detrás de un mostrador puede celebrar contratos mercantiles con ustedes. No, porque es un empleado. No. En cambio, el agente de comercio no es un empleado, porque escuchen bien, promueve y celebra. Puede, en consecuencia, el que está detrás del mostrador de la panadería celebrar un contrato con ustedes. Temi. Yo creo que en este caso valdría mucho, autor, tomen su código, jóvenes, desde el artículo 263 y subrayen la expresión auxiliares de los comerciantes. A partir de ahí empieza este tema. Ojo, porque no deben confundirlo con el artículo 2 del Código de Comercio. En el artículo 2.4, las auxiliares de las anteriores. No tienen nada que ver en este caso. ¿Oyeron? Vamos a dejar a un lado esto al momento de que ustedes estudien el 2.4. Los auxiliares de los comerciantes son un tema aparte, ¿sí? Entonces, número 1, artículo 263. Anoten ahí el número 1 con número grande y lo encierran en un círculo. Ese es el auxiliar de comercio número 1. Vámonos al 273. Es el número 2. Anoten con letra grande dependientes. Arriba del 273 y a la par escriben número 2.
Artículo 275, número 3, y anotan con letra grande dependientes viajeros. Número 4, 280. Anoten agentes de comercio con letra grande, de color azul o rojo, jóvenes. Agentes de comercio. Encierran en un círculo el número 1 del 280. Y resalten, lo dice dependientes, pero son agentes de comercio dependientes. No estamos hablando de los dependientes del artículo 273. Si se dan cuenta, el tema de agentes de comercio está dentro del capítulo número 2 del título segundo, es decir, que son otro tipo de auxiliares. Y encierran en un círculo el número 2, que son independientes. Entonces, a un costado de su artículo 280, anoten 4.1 y 4.2. El 4.1 es dependientes, agentes de comercio dependientes, y el 4.2 son agentes de comercio independientes, para ir marcando la diferencia. En el segundo párrafo del artículo 280, anoten agentes de comercio internacionales, porque dentro de los independientes entran los agentes de comercio internacionales. Solo anoten agentes de comercio internacionales. Número 5. Primero, segundo, tercer párrafo del 280. Distribuidores. Ese es el número 5. Y anoten con letra grande ahí, distribuidores. Número 6, artículo 283. Distribuidor exclusivo. Anoten ahí con letra grande arriba del 283, distribuidor exclusivo, y colocan número 6. El 7, auxiliar de comercio 7, artículo 292 del Código de Comercio. Anoten corredores con letra grande y el número 7 a la par. Y el número 8, artículo 303. Número 8, 303, comisionistas. Entonces, ya identificados, podemos seguir adelante. Gracias, doctor. ¿Ya terminar? Muchachos, no puede ser, muchachos. Jacqueline, Adriana, no me tenía que dar esa respuesta. Entonces, ¿cómo es posible que lleve un curso aprobado? Abra su cámara, Jacqueline. Perdón, licenciado, es que no, ahorita no estoy en mi casa, no puedo abrir la cámara, tengo mal el internet. Perdón. No puede ser, no puede ser. Se los dije, si están en artículos diferentes, son personas diferentes. Entonces, el agente de comercio es fuera del dependiente o independiente. Claro, dentro de su clasificación hay dependientes e independientes. Pero ¿cuál es la diferencia con el otro? Es que estos promueven y celebran contratos con el principal o a favor del principal. Ellos prestan sus servicios, no tienen ninguna relación laboral. Esa es la gran diferencia.
Ellos prestan sus servicios. Voy a volver a repetir el artículo. Son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales. A ustedes los confunde que diga esa relación. Esa es la gran confusión. No. La relación es eminentemente comercial, profesional. Le da la potestad de celebrar a nombre del principal, ¿sí?, contratos, pero él no se va a ver involucrado, sino que va a celebrar el contrato en representación del principal. Y dice, los agentes de comercio pueden ser dependientes si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados por con una relación laboral. Tienen su misma empresa, escuchen bien. Actúan y por cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados por una relación laboral. Traigamos a colación el ejemplo de la profesora. En los supermercados se encuentran a estas personas, bla, 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 bla. Les ofrecen tarjetas de crédito. Y ustedes las aceptan. Trabajan para el BAC, trabajan para el GIT. Sí. ¿Quieres la tarjeta de crédito? Sí, sí, entonces, ¿sabe qué? Firme aquí. Ellos, en representación del principal, celebraron un contrato con ustedes, los cuales no pueden hacer los del 273, 274 y 275, muchachos. 2, independientes. Si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, subrayado, contrato de agencia. Ellos sí se desmarcan totalmente. Si bien el primero está vinculado laboralmente, pero lo hace él con su empresa, ¿me entiendes? El panadero le va a decir, bueno, le vendo 100 panes a tanto. Fírmeme este contrato. Lo puede hacer. Flor de María, le pregunto, ¿lo puede hacer? Depende a un... Yo diría que sí. Ustedes cada vez que van a la panadería firman un contrato. No. Cada vez que van a comprar helados firman un contrato. Cada vez que van a comprar un pantalón, un par de zapatos, firman el contrato. Pregunto. No. Licenciado, buenas tardes. Sí, Ana Cristina. Solo que no puedo encender mi cámara. A lo que vamos con la explicación, hallando un poco las diferencias y a las explicaciones que está dando, encuentro que el dependiente, como bien se dice, es un asalariado. O sea, no importa cuántas ventas haga, el salario va a ser el mismo. Ahora, el agente de comercio, entiendo
que presta los servicios profesionales como un intermediario entre el principal y el consumidor final. Y me imagino que gana de acuerdo a los contratos celebrados, ya sea por comisión, por un cierto porcentaje. Entiendo. No sé si esté bien. Perfecto. Mejor explicación no he podido encontrar yo. Perfecto. Entonces, ¿qué los confunde, muchachos? ¿Qué los confunde? ¿Qué los confunde? Bueno. Entonces, este agente de comercio tiene su propia empresa. En unos va a tener una relación laboral, pero él no va a cobrar salario. Él va a cobrar una comisión o un porcentaje sobre las ventas. Pero aquí lo importante es que él sí puede promover. Un panadero no promueve, él vende. ¿Me entiende? El agente promueve y contrata. No digamos el agente independiente. Él dice tiene su propia empresa. Se desvinculó del otro. Presta servicios profesionales, muchachos. Sigamos. La segunda parte de los 280. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia. Para vender, fíjense aquí ya amplía su campo de acción. Para vender, distribuir, aquí ya utiliza otro término, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando así lo haya convenido con el principal. Aquí es un agente de comercio internacional. Pero lo va a hacer ya en forma independiente, para negocios para afuera o para adentro. En el primer párrafo habla de agentes de comercio nacionales. Y en la segunda parte ya habla de agentes de comercio a nivel internacional. Celebra contratos, distribuye. Les voy a ampliar más todavía. Sigue la tercera parte. Son distribuidores o representantes. Aquí hay otra variante. Quienes por cuenta propia, venden, distribuyen, promueven, expanden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, escuchen bien, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o representación. Ejemplo, la Toyota Guatemala es un agente distribuidor de la Toyota Japón. ¿Sí? Representa la marca Toyota en Guatemala porque distribuye. ¿Qué distribuye la Toyota? Pan, bicicletas, ferretería. ¿Qué distribuye? ¿Repuestos también, doctor? Aparte de pan y bicicleta, distribuye repuestos. La Toyota. ¿Qué distribuye la Toyota? A ver, muchachos, contesten. Carros. Vehículos, licenciado, y repuestos. Entonces, tiene una marca de prestigio. Pero dice, distribuye en cuenta propia. Si ellos tienen una red de distribución de vehículos, perfecto.
Ellos son distribuidores, pero ¿qué celebraron también? Una licencia de uso de la marca. ¿Verdad? Él es un distribuidor, pero actúa ¿qué? En nombre, Cofiño Estal, ¿sí? ¿En nombre de qué? En nombre propio. Es que si les digo, maestro QQ, distribuidora Cofiño Estal, no me lo van a entender. Entonces les pongo Toyota Guatemala. Pero la distribuidora, claro, es Cofiño Estal. Entonces, ellos traen los vehículos, los distribuyen y los venden. Pero antes que ha existido entre la Toyota Japón y Cofiño Estal o Toyota Guatemala, ha habido una adquisición de vehículos, accesorios y repuestos. Y en este caso pueden ser distribuidores exclusivos a nivel nacional o a nivel regional. Van a tener la exclusividad. La Toyota Japón le va a decir, ustedes van a ser nuestros distribuidores exclusivos en Guatemala. Pero también podrán tener distribuidores exclusivos en Salvador, Honduras, Sudamérica, lo que sea. Pero también puede ser a nivel regional. Lo que hace Cofiño Estal es adquirir los vehículos y los vende. Ellos se lo puede, Toyota Japón se los puede dar a un valor y ellos los distribuyen y los venden a diferente. Y además, dice, son representantes. Y para no confundirlos más, puede ser que solo sean distribuidores y por supuesto representantes, pero hay también contratos de representación. Voy a representar a una entidad, pero no voy a distribuir, sino que solamente la voy a representar para celebrar otro tipo de negocios, a cambio de un porcentaje, a cambio de una comisión, bla, bla, bla. Y veamos la última parte. Dice, las disposiciones de este capítulo, regirán la actividad de otros agentes, que se dediquen a colocar, aquí ya mete otro tipo de seguros, contratos de capitalización, de ahorro, de préstamo y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Aquí ya nos remite ley de bancos, ley de aseguradoras. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencia de uso o usufructo de propiedad industrial e intelectual, de franquicias comerciales. Aquí está hablando de marcas, nombres comerciales, expresiones de publicidad, distintivos marcarios. En conclusión, el agente entonces de comercio es aquel que, a diferencia de los dependientes independientes que vimos, promociona y celebra contratos a nombre del principal, 1. 2, si son independientes, él lo hace de mutuo propio. Pero aquí ejerce actividades eminentemente comerciales. Este independiente sí es un comerciante, mientras el dependiente del agente no es comerciante porque tiene una relación laboral. Vean el 281. Otras actividades. Salvo pacto en contrario, los agentes de comercio pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y actuar por cuenta de otros principales cuyos productos o servicios no compiten entre sí. Cuando en un examen se les ponga qué es un auxiliar de comercio dependiente o independiente, ustedes tendrán que decir, bueno, ¿se está refiriendo a un empleado o se está refiriendo a un agente de comercio? Aquí ya varió la situación. En el primero estamos hablando de el trabajador que está tras de un mostrador. Ya como agente, no.
Y la gran diferencia es que como agente celebra contratos, negocia, promociona. Por eso les decía, cada vez que ustedes van a la panadería de barrio a traer pan, están celebrando un contrato con el panadero. El panadero está promocionando que contrate con ustedes. No. En cambio, el agente, insisto en el término, el agente sí lo hace. Mientras que un empleado demostrador que trabaja en cualquier establecimiento comercial, de cualquier centro comercial, es un dependiente. Si esta empresa puede llevar sus productos fuera del establecimiento, es un agente viajero que opera nada más bajo una relación de trabajo. Pero como agente de comercio, ya paso a otro nivel. ¿Por qué? Porque voy a promocionar y voy a celebrar contratos a cuenta del principal. Ahora que es época, que empieza la época navideña, van a las tiendas ustedes de ropa. ¿Quién los atiende? Un agente. Un dependiente, doctor. Es un dependiente. Es un dependiente. Y si ahí en el súper anda alguien ofreciendo tarjetas de crédito, ¿qué es? Un agente de comercio. Es un agente con relación de laboral. Promociona. Le ofrecemos, mire, esta tarjeta y esta le trae estas condiciones mejor que otras. Si tiene deudas con una, ¿por qué no se pasa aquí? Tiene mejores intereses y son más bajos. Está promocionando. En relación de dependencia. Pero cuando ya lo hace en forma independiente, tiene su propia empresa. Vean el artículo 284. Dice, el agente solo podrá celebrar contratos a nombre del principal, hacer cobros, conceder descuentos, quitas o plazos y variar las condiciones de los contratos o formularios de empresas del principal, si estuviera autorizado expresamente para ello. Tiene que haber una autorización previa, que es una quita. Licenciado, es una remisión parcial de una deuda. Uh-huh. Eso lo estudiaron en Derecho Civil, en contratos. No lo recuerdo, licenciado, pero yo se lo busqué en el diccionario. ¿Y qué es? Y remisión total de un débito, dice. Remisión. O igual que una remisión. Remisión. Ahora, ¿qué es remisión en el Código Civil? Es una forma de ¿qué? De cumplimiento de obligaciones. Gracias, Rita. Pasemos al artículo 286. Dice, las relaciones entre el principal y el agente. No dice independiente, ¿verdad? Dice el agente independiente. No dice
La relación entre el principal y el independiente se está refiriendo al otro, se está refiriendo aquí a la gente, porque está dentro del capítulo. Dice, las relaciones entre el principal y el agente independiente, salvo lo dispuesto en este capítulo, se regirán, subrayado, por el convenio entre ambas partes. Hay un contrato, ¿me entienden, muchachos? Hay un convenio entre ellos. Y sigue. En todo caso, dichos convenios no afectarán los contratos celebrados y los pedidos y ofertas aceptados entre el agente independiente y terceros de buena fe. Hay un convenio, muchachos, siempre. Vean el artículo 288. 288. Salvo pacto expreso que lo estipule de otra manera en cuanto a la remuneración del agente, este tendrá derecho a una subrayada comisión sobre la cuantía del negocio que se realice por su intervención, de acuerdo con los usos y prácticas del lugar. Y dice, por su intervención. Y sigue, en iguales condiciones, el agente tendrá también derecho a percibir comisión por los negocios concluidos directamente por el principal con efectos en la zona reservada para el agente exclusivo. Si dicha exclusividad se pacta contractualmente, aunque no esté, cuando éste no hubiera intervenido en dichos negocios. Quiere decir que ese agente, además del contrato que promueve, etcétera, tiene un convenio con el principal. Y él puede ejercer de acuerdo con, si se puso de acuerdo con el principal, tener una zona geográfica o una región en donde puede llevar a cabo sus negocios. ¿A nombre de quién? Del principal. Ahora, vean esto, el 290. Antes se recordará, maestro Cuscus, que había una ley específica de agencia. Maestro Cucú. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Perdón, ¿Se acuerda que hace años había una ley de agencias y que fue reformado? ¿Se recuerda de una ley específica del contrato de agencia? Sí, vagamente me recuerdo, doctor, le soy sincero. Sí, fíjense, hace muchos años, había una ley específica que se regulaba los contratos de agencia. Pero, como ustedes podrán ver, en el artículo 290 dice, reformado por el artículo 1 del decreto 898, que fue en el año 98 del Congreso de la República. Dejó sin efecto ese contrato, esa ley de contratos de agencia. Y vino ahora y lo incorporó al Código de Comercio. Por eso hay agentes de seguros. Ustedes pueden ver anuncios donde van a existir agentes de comercio y de representación. Actúan como independientes. Y dice, los contratos de agencia y subrayado, los contratos de agencia independiente, distribución o representación, está abarcando varios. Agente, distribuidor y representación. Solo pueden terminarse o rescindirse contratos por mutuo consentimiento entre las partes manifestado por escrito. 2. Por vencimiento del plazo si lo hubiera. 3. Por decisión del agente siempre que diere aviso al principal con 3 meses de anticipación. 4. Por decisión del principal, en cuyo caso será responsable frente al agente por los daños y perjuicios causados. 5.
por justa causa. En este caso, el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios. Abre ahorita una gran sombrilla y dice, cualquiera de las partes. Todos. Por incumplimiento o contravención de la otra parte de las obligaciones que hubieran convenidos. Quiere decir que existe un contrato entre ellos. ¿Sí? 2. Por comisión de algún delito contra la propiedad o persona de una de las partes o contra la otra. 3. Por la negativa infundada de la otra parte a rendir los informes. ¿Cuándo puede hacerlo el principal? Si el agente divulga o informa a terceros sin la debida autorización de todo hecho, dato clave o fórmula. Quiere decir que el agente tiene otro tipo de información que no tiene el panadero. 2. Por la baja en el promedio de ventas o colocación de los bienes. ¿Por qué? Porque se obligó, él promueve. Y C. ¿Cuándo lo puede hacer el agente, distribuidor o representante? Cuando el principal llevare a cabo actos que directa o indirectamente impidan o tiendan a impedir que el agente cumpla con el contrato. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro, estimados compañeros, es que sepan diferenciar qué es un dependiente que está en el mostrador de un agente que está fuera y que obtiene no salario, sino una comisión por la venta o un porcentaje. Pasemos al artículo 292 y 303. Léanlo ahorita y me hacen una diferencia entre uno y otro. El corredor y el comisionista. Tienen 2 minutos. ¿Lo leyeron? Sheila Michelle. ¿Cuál sería la diferencia? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, puedo Sheila. encender mi cámara, pero yo entiendo que los corredores se podría decir que son como un tipo de intermediarios que no es como en el caso de los agentes dependientes o independientes, sino que ellos no realizan ninguna como actividad mercantil, sino que solo son como unos intermediarios que ponen que le dan conclusión a un negocio. Mientras que los comisionistas son los que realizan actividades mercantiles, pero de manera ajena, que no les pertenece a ellos. Pero el correo le pertenecen las cosas que va a poner en contacto. No, licenciado, porque dice acá el artículo que son en relaciones de colaboración. Ok. Gracias, Sheila. Muy bien. Juan Koch o Pedro Koch. Juan Koch. ¿Está en clase, Juan Koch? Parece que no está en clase. ¿Quién me puede responder a esa pregunta? Sí, diga. Sí, bueno, por lo que yo entiendo de corredor, es que actúa en forma independiente, es una de ellas. Y que tiene su propia empresa y sobre otro que consiste en contactar a las partes que están interesadas y de dar celebración a un negocio. De lo que no entiendo Ambos actúan independientemente. Solo que uno pone en contacto
a las partes. Puede actuar fíjese, a pedido de una de las partes, pero a veces no está obligado a dar la identidad de una de las partes. Fíjense, es el artículo 292. El corredor es corredor el que en forma independiente, subrayado, independiente, y habitual, quiere decir que a eso se dedica. En consecuencia, tiene que tener autorización. Se dedica a poner en contacto, se dedica, es un intermediario, a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado, subrayado, a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Quiere decir que no ejerce ni siquiera un mandato. Sin embargo, los preceptos contenidos en este capítulo no son aplicables a la actividad relacionada con la colocación de pólizas de seguros y de fianzas. Aquí quedan por fuera los que se llamaban antes corredores de seguros. Queda fuera. Pero vean el 293. Para poder ejercer como corredor, es indispensable tener, subrayado, autorización legal, la que el interesado deberá obtener de acuerdo con los requisitos que establezca el reglamento. Subrayado, hay un reglamento. Y dice, solamente los corredores autorizados, quiere decir que tienen que tener una autorización, tendrán derecho de corretaje por sus servicios y gozarán de los demás derechos y ventajas que la ley le otorga a los corredores. Ellos tienen una libre intervención. Ellos son unos intermediarios que actúan en nombre independientes, pero tienen que tener una autorización. Luego, ¿cuáles son las obligaciones de estos? Subrayado en 297. Tienen que llevar un libro, ¿verdad? Obligadamente, donde anotarán día por día, por orden de fecha y bajo numeración seguida, todos los negocios ejecutados para su mediación. Entonces aquí se celebra un contrato de corretaje. Vean el 301. Contrato de corretaje. En virtud del contrato de corretaje, uno o más partes interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a pagar al corredor el corretaje si el negocio se concluye por efecto de su intervención. Entonces, él los pone en contacto. Nada más. Claro, va a actuar a solicitud de alguna de las partes, pero ¿qué va a hacer? Va a ganar una comisión por haberlos puesto en contacto. Pero si es necesario que él intervenga, porque la primera fase es que, fíjate que fulano de tal quiere comprar una casa. Te voy a poner en contacto con él. Es lo que hace. Pero para eso tiene que tener una autorización. Pero si una de las partes dijo, mira, pero negocia por mí, entonces ya es un contrato de corretaje. Cámara de construcción. Mira, necesito que se vendan propiedades. Tiene que tener una autorización de la Cámara de Construcción. Para poner en contacto, solamente contacto. Ahora, si necesitan de que él se intervenga en esos negocios, entonces ya cambia, porque ya se convierte en un contrato de corretaje. Que no lo debemos de confundir con el comisionista. Vean el 303. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Por cuenta ajena. Patente también necesita autorización, pero él
del registro mercantil. El corredor necesita autorización de una cámara de construcción, de una cámara financiera, no del registro mercantil. Este comisionista sí necesita la intervención del registro mercantil, necesita de una patente. Si el comisionista actuare como tal habitualmente, que este es su negocio habitual, deberá obtener patente de acuerdo con el reglamento respectivo. 305. Para desempeñar su comisión, no es necesario que el comisionista tenga un mandato otorgado en escritura pública. Actúa de mutuo propio, siendo suficiente recibir la comisión por escrito o de palabra. ¿Sí? Me voy a hacer cargo de esas compraventa de bienes inmuebles, ¿sí? Pero te voy a cobrar una comisión. Lo pueden escriturar o lo pueden celebrar de palabra. Pero cuando haya sido verbal, el comitente deberá ratificarlo por escrito antes de que el negocio se haya realizado. Entonces hay comitente y comisionista. Comitente y comisionista. Comitente es el que quiere que el comisionista actúe. Y el comisionista es la persona autorizada por el registro mercantil para celebrar este tipo de negocios a cambio de una comisión. 306. El comisionista puede obrar en nombre propio aunque trate por cuenta de otro. Por consiguiente, no tiene obligación de manifestar quién es la persona por cuya cuenta contrata. ¿Él puede celebrar un negocio? Sí. ¿Por el comisionista? ¿Por el comitente? Sí. ¿Está obligado a negociar y de indicar el nombre de Priscila Marielas? No. Yo solo vengo en representación de. Fíjense, nada más recibe él una comisión. Apuntemos algo para que podamos ir entendiendo esto. ¿Qué es un corredor? Ahorita te. El corredor actúa en forma independiente. Y por lo mismo tiene su propia empresa. Tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Aparte, la función del corredor es poner en contacto a las partes interesadas en un negocio. Disculpa, ¿puede repetir otra vez la de la función del corredor? La función del corredor consiste en contactar a las partes interesadas en la celebración de un negocio sin estar ligada a ninguna de ellas. Aparte, comisionista. Es un auxiliar comisionista, es un auxiliar cuya función ocasional o habitual es realizar actividades mercantiles por cuenta ajena. Aparte, puede provenir de un contrato, de un mandato en escritura pública
o por un acto verbal o escrito. Aparte, el comisionista tiene derecho a una comisión por parte del comitente. Entonces, el corredor solo les pone en contacto. ¿Puede intervenir en la negociación posterior? Sí, a cambio de una comisión. El comisionista actúa directamente con cualquiera de las partes, a cambio de una comisión por la venta, que se podrá poner de acuerdo con las partes. Sí, Doctor, si me permite dejar para la siguiente clase la intervención por el tiempo, ¿te parece? No, yo prefiero de una vez agotarla porque el próximo es el contrato de consumo. Es que son las 3:47, doctor, con la disculpa, y necesito hablarles de algún par de temas a ellos para que logren dividir, tal vez como un repaso, unos 5 o 10 minutos el próximo día, ¿te parece? Por el tiempo, doctor. De acuerdo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.